Salmo 19. La revelación de Dios al hombre, es el tema de este salmo. Al fin y al cabo, es asombroso que Dios nos hable. Las personas son pecadoras y no desean escuchar a Dios y, sin embargo, Él en su gracia continúa hablando. Dios nos habla de tres maneras. Habla en los cielos, 19 2.1 a 6. La sabiduría de Dios, su poder y gloria se ven en su creación. La ciencia moderna nos hace estudiar las leyes naturales y deja a Dios fuera. Pero el salmista al mirar las maravillas de los cielos y la tierra veía a Dios. Véanse también los Salmos 8 y 29, así como Isaías 42.12 a 31. Jesús vio la obra de las manos del Padre en los lirios y en las aves, Mateo 6:24 a 34. Tanto de día como de noche la creación de Dios habla, versículo 2, pero su palabra no la escucha el oído humano. El versículo 3 debería leerse, no hay palabra ni lenguaje donde su voz no se oye. Oímos la voz de Dios en la creación al ver su sabiduría y poder. Es cierto que entidad tan compleja como nuestro universo, y los universos más allá del nuestro, exige un creador y sustentador. Creer que el universo evolucionó de la nada y se arregló por sí mismo de esta manera ordenada es necedad. La creación habla un lenguaje universal a todas las naciones, versículos 3 y 4. Es este hecho lo que Pablo usó en Romanos 1:18 a 32 para demostrar que todas las personas en todas partes están bajo la ira de Dios. ¿Están perdidos los paganos? Es una pregunta que se hace a menudo, y la respuesta es, sí. ¿En base a qué si nunca han oído el Evangelio? En base a la revelación de Dios en la creación. El pagano ve el poder y sabiduría de Dios, su deidad eterna, en la creación y sabe que tiene responsabilidad hacia él. Pablo usa el Salmo 19 2.4 de nuevo en 10:18. La naturaleza le predica 1000 sermones al día al corazón humano. Cada día empieza con luz y pasa a la oscuridad, de estar despierto a dormir, un cuadro de la vida sin Dios. Cada año pasa de la primavera al invierno, de la vida a la muerte. Vemos que se corta la hierba, Isaías 42.6 a 8, que se derriban los árboles, Lucas 13 2.6 a 9, el fuego que destruye la cizaña, Mateo 13:40 a 42. Las actividades de la naturaleza, bajo la mano de Dios, son lecciones objetivas para el corazón de los pecadores, pero, tristemente, muchos no quieren ver ni oír. El pecador perdido, donde quiera que esté en este globo, está condenado delante del trono de Dios. Habla en las Escrituras, 19 2.7 a 11, los cielos declaran la gloria de Dios y las Escrituras su gracia. Véase Hebreos 1 2.1 a 3. Esta ley, testimonio, mandamiento, palabra, por supuesto, es una revelación personal de Dios, porque el nombre que se usa no es Dios sino Jehová, o sea, el Señor. Este es el nombre personal de Dios, el nombre del pacto. Lo que es la Biblia. 1. La perfecta ley. No hay error en la Biblia, ya sea en cuanto a hecho histórico o verdad espiritual. Por supuesto, la Biblia narra las mentiras de los hombres o de Satanás, pero el mensaje total de la Biblia es el de la verdad. Véanse Salmos 119 2.128 y 160. 2. El testimonio fiel. La palabra no cambia, es firme y permanente, Salmos 119 2.89. Es el testimonio de Dios al hombre, su testigo de lo que es verdadero y correcto. Véase 5:18. 3. El precepto recto. Precepto significa estatuto, reglas para la vida diaria. Algunas reglas son equivocadas, la palabra de Dios es recta. Obedecer la palabra trae bendiciones a la vida diaria. 4. El mandamiento puro. Véanse Salmo 12 2.6, Salmo 119 2.140. Los libros sagrados de algunas religiones son cualquier cosa menos puros, pero la palabra de Dios es pura, incluso cuando se refiere al pecado. Nada en la Biblia, bien entendida, puede conducir a la persona a pecar. 5. El limpio temor de Jehová. La frase el temor de Jehová, versículos 9, es otra referencia a la ley, puesto que la palabra de Dios produce reverencia hacia Dios. Véanse 4:10, Salmo 110 2.10. Temer a Dios hace limpia a la persona, adorar ídolos paganos la ensucia. 6. Juicios verdaderos, justos. Las evaluaciones de Dios respecto al hombre y las cosas son verdad, Él conoce todo completamente. Vale la pena que el cristiano crea lo que Dios dice y no dependa de su propia evaluación. Lot cometió esta equivocación y lo perdió todo. 7. Mejor que oro. ¿Qué tesoro es la Biblia? Salmo 119 2.72. 8. Más dulce que la miel. Salmo 119 2.103. El cristiano espiritual no necesita cosas artificiales de este mundo para su satisfacción. La palabra sacia el apetito espiritual. Lo que la Biblia hace. 1. Convierte. Esto es lo mismo que restaura o conforta en el Salmo 23 2.3. La palabra convierte al pecador de sus caminos y restaura al santo cuando se desvía.
refresca y sana. 2. Hace sabio. Léanse Salmo 119 2.97 104, 8.20, Santiago 1 2.5. 3. Regocija. El creyente espiritual halla gozo en la palabra. 4. Alumbra. La exposición manifestación de tus palabras alumbra. Salmo 119 2.130. 5. Permanece. Otros libros desaparecen y los olvidan, pero la palabra de Dios permanece. Muchos martirios han gastado contra el yunque de la palabra de Dios. 6. Enriquece. Es mejor que oro o plata. Salmo 3:13-15. 7. Satisface. La miel satisface al cuerpo, la palabra satisface el alma. 8. Advierte. Es mejor prevenir el pecado y evitar los problemas, que confesar el pecado y tratar de remediar errores. Saber la palabra y obedecer la guía al creyente por la senda segura. Véase Proverbios 2, 9, recompensa. El dinero no puede comprar las recompensas de una vida santa, una conciencia limpia, un corazón puro, gozo, paz y la oración contestada. Nótese que el versículo 11 dice que hay recompensa en guardar la palabra, no por guardarla. La recompensa viene al hacer, este será bienaventurado en lo que hace, Yamuna 25. Y habla en el alma, 19 2.12-14, nadie puede comprender su corazón, 17 2.9. Necesitamos el espejo de la palabra para revelarnos nuestros pecados, Yam 1 2.22-25. El salmista concluye pidiéndole a Dios que le revele sus pecados secretos, véase el Salmo 119 2.23-24. La ley del acto proveía para los pecados de ignorancia, LV 4.5, 15.22 SS. Pero no había sacrificio para los pecados de abierta rebelión y desacato, véase en un 15 2.30-31. David no solo pide ser limpiado de las faltas secretas, sino que se le restrinja para no meterse de cabeza en el pecado abierto. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Esta clase de abandono impío al pecado conduce a la esclavitud y el pecado se convierte en el amo de la vida. Romanos 6 nos dice que el pecado no debe dominarnos. Por supuesto, es al permitir que la palabra de Dios controle nuestras vidas que obtenemos la victoria sobre el pecado. Por gran rebelión en el versículo 13 el salmista parece querer decir el pecado de muerte o la rebelión continua contra Dios que trae su ira. Es por una acumulación de pecaditos secretos del versículo 12 que la persona poco a poco se mete en gran pecado. Es importante que los cristianos confiesen sus pecados inmediatamente y le permitan, a la palabra de Dios y a la sangre de Cristo que limpien sus corazones. La oración del versículo 14 debería estar en nuestros labios y corazones todo el día. La meditación del corazón controla las palabras de la boca. Mar 7 2.14-23. Aquí la palabra meditación representa un músico rasgando las cuerdas del arpa. ¿Quién controla la música de su corazón, Dios o Satanás? La meditación es al corazón lo que la digestión al cuerpo, es ingerir la palabra de Dios y hacerla parte de nuestro ser interior. Conforme el corazón y la mente piensan en la palabra de Dios todo el día, el espíritu guía la vida. Esto es lo que significa andar en el espíritu, 5:16, y tener una mente espiritual. Rom 8 2.18, ¿es su Biblia para usted todo lo que Dios quiere que sea? Lea este salmo de nuevo y pídale a Dios que le capacite para amar la palabra, vivirla y obedecerla, y Él le bendecirá.